Bueno, nuevamente saludarles en otro capítulo más de Gestión del Cambio. Vamos a hablar hoy día de algo que se llama el pensamiento sistémico, que si vieron los capítulos anteriores, les voy a dejar un videito por ahí. Hay una competencia clave que vamos a profundizar hoy y que cada consultor que hace o que mira la transformación debiera ser muy poderoso. O sea, para mí esto es como si uno dice, no sé, el albañil debe tener una motricidad gruesa o fina cuando hace las terminaciones de una casa. El consultor de transformación debe tener el pensamiento sistémico como algo que tiene que ser parte de su ADN, una competencia básica, pero que a pesar de que digo básica, está bastante carente, ¿eh? O sea, yo por eso estoy enseñando este video, porque de verdad que si lo aprendemos todos y lo seguimos poniendo en la práctica, vamos a mejorar bastante la disciplina, ¿ya? Entonces, para empezar, quiero que te imagines, y introduciéndonos al pensamiento sistémico, imagínate, o capaz que te ha pasado, ¿no? Que estás arreglando una gotera en el techo. Ahí le pones tu gotita y de repente ya la arreglaste, está todo bien y de pronto el techo se vuelve o se cae o le pasa algo a alguna teja peor todavía. Lo primero que uno piensa, mala suerte o cualquier cosa, pero no es eso, ¿no? Es que simplemente muchas veces estamos atacando un síntoma. No sé si ha pasado esto es muy similar a los casos de la empresa. Por ejemplo, se ha visto también en la empresa que de pronto baja la productividad y lo primero que se nos ocurre, como genial, es decir, vamos a implementar un sistema de producción que nos permita vender más y atacamos esa baja productividad poniendo indicadores más altos, metas más altas y buscamos speakers que nos motiven y que nos saquen lo mejor de nosotros. Pero resulta que pasa todo lo contrario. Empieza la gente a irse, la gente empieza a ausentarse, aumenta las tasas de ausentismo en el trabajo, gente tirando licencia y esto no para. Entonces, tratamos nuevamente de arreglar un síntoma, que es la baja productividad, y tenemos la escoba, así decimos en Chile cuando queda la embarrada, no sé cómo le llaman, queda un quilombo, como dirían en Argentina. Y bueno, por eso es porque no tenemos ese pensamiento sistémico en la práctica así en nuestro ADN. Y por eso en este capítulo te voy a enseñar a cómo se piensa en un pensamiento, en una lógica sistémica. Ahora, ¿por qué es importante entender y tener esta competencia, como le hemos dicho? Porque si no, no vas a entender qué se está transformando en una organización. No vas a entender. Porque muchas veces estamos implementando, no sé, un software y nos preocupamos de comunicar que el software es lo mejor que hay que aprender, que no se asusten. Mandamos comunicados bonitos, ¿no? De que el software nos va a ayudar. Y no tenemos idea a qué le está pegando el software realmente, ¿verdad? Por ejemplo, si estaban las personas trabajando con otro software que era mucho más fácil, a lo mejor más simple para ellos, o a lo mejor el otro software claramente es mejor, pero la curva de aprendizaje tú no la conoces y puede ser una curva de aprendizaje de mucho tiempo y a lo mejor va a impactar en la bonificación porque no es tan fino en el nuevo software, pero no es porque no quieran adaptarse. Y entonces uno puede decir, oye, hay procesos de resistencia, no se quieren adaptar, pero estamos viviendo la curva de aprendizaje nomás, ¿ya? Y por eso es importante tener esta mirada sistémica para poder entender qué se está transformando en una organización. Entonces, otro concepto importante tiene que ver con algo que se llama, y que se vincula con el ejemplo que te estoy dando, que se llama la demora, que es otra cosa, ¿no? Así como en la primera parte tenemos que tratar de ver el todo, no solamente el elemento singular. Lo otro que nos ayuda a entender este pensamiento sistémico es entender la demora. Es decir, que todas nuestras acciones no necesariamente tienen el resultado esperado cuando nosotros queremos, sino que también tienen una demora y tenemos que saber medir y entender cuándo se puede producir una demora o entender cómo se va a ir como presentando evidencias de ese resultado. No necesariamente tenemos que evaluar el resultado, sino el proceso que puede conllevar ese resultado. Y eso es más complejo. A mí me pasó esto de la demora muchas veces en un proyecto de academia digital. Pongo el ejemplo, me ha pasado muchísimas veces que veo líderes sobre reaccionando. Y entonces lo que hacen es buscar un síntoma. Dicen, bueno, mira, la gente ya no se está metiendo tanto, no está ingresando tanto a la academia digital. Entonces hay que activarla, vamos a todos detrás, mandemos un correo y salió el correo y se gasta una cantidad de horas. Perdón, en validar el correo, en todo el correo, en también el clima que se genera, como que no estuviera dando resultados las acciones y que los correos son malos. Y se ataca el correo, ¿no? La calidad del correo.
no el fondo, que al final es qué sistema estamos generando para que la gente se involucre más en la academia digital. Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, cuando mandaba el correo, la verdad que uno manda el correo y la gente se vuelve a meter a la academia, ingresar a la academia. Pero claro, son tasas menores, ¿no? Se ingresará oye, ingresaron 10 personas gracias a este correo. Entonces uno dice, bueno, una buena práctica es mandar correo todos los lunes, porque hay un incremento. Pero en realidad eso no es así, ¿no? O sea, la gente sabe que no es así. Eso es para poder como tener una comida a corto plazo y poder mostrar datos después en una relación política seguramente de esa persona que está implementando la academia con sus stakeholders, con quienes son sus líderes. Pero en realidad el fondo en la transformación organizacional no está ocurriendo porque nadie está mirando el problema de manera sistémica y entonces hacen acciones que podrían tener demora. Es decir, oye, pero déjame hacer algo que quizás va a tener una demora y entonces la gente empieza, no, es que tenemos que ver resultados mañana, no, es que pasado. Y entonces no respetamos la demora. Es como cuando uno riega una planta. ¿Sí? A mí me encanta este ejemplo porque es muy simple y lo puede entender un niño. Uno dice, mira, voy a regar una planta, una semilla y ve que no pasa nada, porque obviamente no por echarle agua va a pasar algo. Entonces uno dice, echémosle un poco más de agua. Mira, echémosle otro poco más de agua. Y así uno va echándole agua hasta que al final la planta se pudre y se muere. Y se muere porque no respetamos la demora, no respetamos el proceso de transformación. Entonces, ese otro elemento muy importante del pensamiento sistémico es cuáles son las demoras de los procesos que estoy implementando. ¿Estoy respetándolos o estoy sobreactuando, sobrereaccionando? Porque así me veo como más proactivo. Yo he visto esto, por lo menos en la cultura nacional en Chile, esta proactividad malentendida de gente como sobre reaccionando, no, pero es que tenemos que hacer esto, oye, pero hablaron con esta persona, y ¿por qué no la llamáis de nuevo? Y empezamos como a generar unas coordinaciones que son una locura, de cantidad de horas, y cuando pasan los meses, después uno revisa, ¿y qué hicieron? Dice, no, que en realidad la gestión del cambio no hizo mucho, hizo esto, pero no, al final no, todo este esfuerzo de coordinación, de llamada, se queda invisible, no le importa a nadie. Te importa a ti mismo, porque en el fondo se transforma en una coordinación de no respetar las demoras, que al final es como ponerle el título, al final no estuvimos mirando el ombligo nomás, ¿no? Y nunca estuvimos trabajando con el usuario final en su proceso de transformación y en la gestión del cambio. Por eso es difícil hacer gestión del cambio y no es una cuestión de ¿cómo se llama?, de solamente mandar correo, activar frentes de trabajo, ni mucho menos. A pesar de que los proyectos logran implementarse. Si eso es lo que ha pasado, que la gestión del cambio se ha salvado porque los proyectos al final se implementan, pero se implementan también porque los proyectos tienen una lógica de proyecto, pues de que uno va donde las personas, les enseña ciertas cosas. Si tampoco la gente está con una cuchilla resistiéndose a los cambios. Entonces hay que agradecer que las organizaciones en general son bien saludables, bien sanas, pero sí, por supuesto, el proceso de transformación no me cabe la menor duda que puede ser 400% mejor. O sea, no me cabe la menor duda. Pero las organizaciones no están preparadas para poder abrazar el pensamiento sistémico todavía, esta competencia que es tan relevante, sobre todo en Latinoamérica, todavía ni estamos ni cerca de hacerlo. Entonces te voy a dar 5 cositas que nos va a ir ayudando a entrenar el pensamiento sistémico. Primero, siempre cuando veas algo, una problemática, mira todas las partes. Por ejemplo, si a un niño le está yendo mal en el colegio, uno podría decir linealmente que tiene que estudiar más. Vamos a mandarlo a reforzamiento. Cuando el problema puede ser que sea de autoestima, de inseguridad, algún problema en la casa, algún problema personal. Entonces, deja de mirar una parte y empieza a mirar el todo de una persona como sistema abierto, ¿no? En este caso una organización es un sistema abierto, un departamento está vulnerable a otros departamentos, un proceso está vulnerable a otros procesos, interactúa y aunque pueda sonar complejo, esto no es ponerse más lento ni empezar a vender la pomada de que, oye, mira, pasó esto, ¿no? Se trata de conectar bien las cosas y de la manera más rápida posible, sin mirar solamente el síntoma. También trata de encontrar patrones. Si ve alguna situación particular, una persona, por ejemplo, se resiste a algo, trata de pensar si eso es parte de alguna dinámica de la organización. Por ejemplo, si una persona pregunta mucho y no quiere dar reunión, a lo mejor en general es así, ¿no? Y funciona esa parte así. A lo mejor hay un departamento que está ultra ocupado y uno podrá decir, este departamento tiene mala actitud, estos nos atienden al tiro. Y uno empieza como a generar simpatía, ¿no? Y la gente de recursos humanos, un amor, pero la gente de la gerencia logística, no, son todos pesados, ni nos atienden el teléfono. Y cuando uno va a ver, claro, las agendas son súper distintas y al final es un tema de agenda. Tengo stakeholders con una agenda muy ocupada o también pasa que tenemos gente participando en 10 proyectos y los otros están participando en uno. Y ese tipo de visiones organizacionales también tenemos que hacerlas frente para poder distinguir patrones, ¿ya? Punto 3, respeta el proceso
de transición, aprende a leerlo cómo se va dando y cómo se va ejecutando, respeta los tiempos de demora, no fuerces nada, porque vas a generar una sobrereacción y eso puede ser muy complejo para el sistema, ¿no? Lo puedo poner millones de ejemplos de cosas así, ¿no? Por ejemplo, una persona que me tocó, ¿no? Por ejemplo, va manejando un camión que antifatiga, ¿no? Tiene un sistema antifatiga que lo despierta y la persona, qué sé yo, desde tu conexión, de donde lo vas midiendo, le sonó varias veces la alerta y dice, bueno, esto es inusual, ¿no? Le está sonando a la misma persona el aparato varias veces. Y uno podría vincular y decir, oye, vamos a trabajar ahí con esa persona porque algo le está pasando, parece que está llegando muy fatigada. Y en realidad puede ser otra cosa, puede ser un problema del elemento, ¿sí? Una cuarta cosa es que piensa en bucle. Si pasa algo, piensa cómo eso va a volver de nuevo, ¿no? Si hago algo, cómo eso va a regresar a mí como consultor. Si, por ejemplo, voy y hago un entrenamiento al equipo X, ¿no? Pongámosle, de marketing, cómo esa capacitación va a volver a mí. Va a volver como una experiencia positiva, va a volver como que alguien me puede solicitar esa capacitación, va a volver como otras coordinaciones que ellos van a requerir. O sea, pensemos bien cómo cierra el bucle. No solamente ir a hacer la acción, sino cómo esa acción va a volver. ¿Ah? Porque es importante ese bucle para entender también estas dinámicas de gestión y tenerlas bastante dimensionadas, porque son al final tiempo que tenemos que tener incorporado en la planificación que hacemos en el proceso de transformación. Y por último, la quinta es escucha otras perspectivas. Cuando aborde una problemática, trata de reunir gente que está en otra situación, en otro sitio de la organización, porque va a tener otra perspectiva. Y eso te va a dar una retroalimentación muy, pero muy potente para pensar sistémicamente. Porque no, el pensamiento sistémico no es una cosa de inteligencia, sino que es también alimentarse de otras perspectivas. Y por lo tanto, eso lo tienes que hacer con un otro. Ya no es como una conciencia o un tema intelectual del individuo, sino que es algo que yo voy construyendo y así voy generando mi pensamiento sistémico. Es un pensamiento que está en lo colectivo, ¿no? Que trato que en lo colectivo esté, de aunar criterios, ¿ya? Por eso también es relevante tener la perspectiva de otras personas. Tener el pensamiento sistémico es realmente muy potente. Para mí es dejar de ser bombero. Si tuviera que definirlo de alguna manera, es cuando uno andaba apagando incendios y que pasó esto y que esto otro, y realmente enfocarse y convertirse casi en un arquitecto de cambio sostenible en el tiempo, porque uno entiende el proceso organizacional. Lo vive, lo tiene mucho más claro a nivel de proceso, de normativa, de ley, de lo legal, ¿no? de la finanza. Todas esas cosas van permeando en uno porque uno tiene una mirada mucho más organización. Buenísimo, hasta acá entonces el capítulo de hoy de pensamiento sistémico. Cuéntame si hay alguna que yo haya pasado muy rápido, que no lo haya explicado del todo bien. Lo podemos profundizar, por supuesto. Y nada, te leo en los comentarios cualquier duda, cualquier anécdota que tú tengas también por no haber pensado sistémicamente. Encantado de escucharla, de retroalimentarme y les mando a todos los que estén viendo este canal. Y acuérdense de suscribirse, que es muy importante, y de activar la campana de YouTube para recibir más información respecto a transformación, a gestión del cambio, a liderazgo, a todo lo que estamos trabajando en este canal. Les mando un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Nos vemos en la próxima.